¿Cristo o Constantino? El conflicto que en 1926 estalló entre la Iglesia y el Estado en México no era el primero que dividía al país. Casi todo el siglo XIX mexicano estuvo señalado por violentas pugnas entre esas dos instancias de poder. Hay quienes opinan que lo peor que pudo pasarle a la Iglesia fundada por Jesucristo fue haberse convertido en religión oficial de Roma. De una iglesia perseguida formada por mártires, pasó a ser una iglesia reconocida integrada por burócratas de Dios. Razones de política hicieron que el emperador Constantino dejara de perseguir a los cristianos. Luego terminó por adoptar su religión. Si se atiende a efectos de conveniencia, ese fue un gran triunfo, pero en lo que hace a la hondura de la fe, el hecho de oficializar la iglesia resultó contraproducente en lo espiritual. A partir de Constantino, cada vez empezó a resultar más difícil dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Antes, el César de Roma se había confundido con Dios. Ahora, reconocido por el poder terreno, Dios se confundía con el César. Empezaron a manejarse tesis que perdurarían durante varios siglos en la Iglesia, como la teoría de que todo poder viene de Dios y la doctrina del origen divino de los reyes. Se acuñaron tendenciosas metáforas como aquella de las dos espadas, según la cual la Iglesia y el Estado son poderes de que se vale Dios para establecer su dominio sobre la tierra. La confusión entre esas dos instancias habría de dar origen a mayúsculos problemas de todo orden. Metida en política, la Iglesia hubo de pagar muchas veces con sangre de nuevos mártires el precio de su influencia terrenal. Para colmo, también por cuestiones de política, es decir, de poder, la Iglesia entró muchas veces en concilio de malos, para usar un término de Biblia. Quiero decir que pactó alianza con los poderosos y se contaminó por tanto de sus males y compartió sus culpas. Pero por eso no es de extrañar que en los países más católicos, España y Francia, por ejemplo, la Iglesia católica haya sufrido las más cruentas persecuciones, la más violenta hostilidad. En el caso de México ya conocemos las luchas que libraron en el siglo XIX la Iglesia y el Estado. Terminó ese conflicto con el triunfo aparente del Estado. Juárez y sus compañeros liberales plasmaron en leyes la soberanía de la organización estatal sobre todas las personas, incluida la Iglesia. Se confiscaron bienes de su propiedad, se implantó el predominio del derecho público sobre el régimen jurídico eclesial, se impuso la ley civil sobre todo lo concerniente a la vida y a la muerte de los ciudadanos. No hubo ya privilegios para los clérigos, ni exenciones, ni tribunales especiales para ellos. Pero se equivocaron de medio a medio quienes supusieron que con eso la Iglesia mexicana quedaría sometida ya definitivamente al poder temporal del Estado. La Iglesia podía aceptar haber perdido una batalla, pero no quería perder la guerra.